Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero que, como siempre, se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestras charlas que tenemos programadas con diferentes personalidades del área de psicología y algunas otras afines al área de psicología, como son educación, salud, ¿no? Vamos a estar relacionándonos ahí poco a poco, tratando de conocer un poco historias, porque yo creo que detrás de cada uno de nosotros hay muchas historias. Detrás de ti que nos estás viendo hay una historia también muy importante. Y lo que queremos es ir proyectando algunas historias de estas que las vayamos conociendo, que nos sirvan de inspiración en algunos casos, que nos conecten un poquito, también nosotros irnos haciendo las propias preguntas. Y bueno, hoy vamos a compartir una charla que tuvimos con la psicóloga Cecilia Tudewi López Espino. Ella es una psicoterapeuta familiar, ¿no? Desde formación psicóloga, se ha ido especializando en lo que es el área psicoterapéutica también. Ya nos irá compartiendo un poquito de su experiencia en todo este campo, ¿no? Una charla muy agradable con ella, en la cual pues nosotros gustosamente hemos tenido también la oportunidad de charlar con ella sobre otros temas, y vamos a tener también la oportunidad de charlar con ella de otros temas, ¿no? Pues bueno, sin más preámbulo, los dejo con esta charla, no sin antes agradecerle nuevamente, como lo hago también en la entrevista, en la charla, a Cecilia por su tiempo, por su participación y por acompañarnos en esto, ¿no? Espero que quienes lo vean, que conocen a Cecilia, que han tenido la oportunidad de ser alumnos de ella, pacientes de ella, conozcan un poquito más y esta historia nos sea útil. Así que, pues bueno, los dejamos con esta grata charla. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, es que las risas que tenemos ahorita, porque son previas a la grabación, con mi buena amiga Cecilia Dudewi López Espino, con quien vamos a iniciar pues un proyecto que tenemos ahora en esta parte de videos, otra temporada aquí en el canal de videos de Enrique Carreño. Pero bueno, antes de empezar, pues doy la bienvenida a Cecilia. Cecilia, primero que nada, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Hola Enrique, muy bien, gracias a Dios y pues muy agradecida también de que me hayas invitado a este proyecto, que sabes que admiro esa capacidad tuya de emprender y de hacerle llegar a la gente toda esta información, sobre todo en una temporada que pudiera estar haciendo difícil para la gente. Entonces, muy agradecida y muy contenta de estar aquí contigo y obviamente con todo el público que te ve. Muchísimas gracias, Cecilia, por aceptar la invitación, ¿no? A formar parte de esta nueva temporada de videos. Ya vemos que tienes invitado también ahí. Y entonces, fíjate, De ¿no? repente se atraviesa. Ajá, no, no te preocupes, es parte del show, es parte de la decoración también. Este, que se tiene. ¿Qué raza es tu perro, por cierto? Se ve muy padre, me gusta, tiene como un Es aspecto de lobo. husky. Ah, mira, qué Ajá, padre, son parientes de los lobos, es un husky siberiano. mira, qué bien. Le cae de perlas el frío a tu cachorro, ¿no? Ah, está como pez en el agua él ahorita. Sí, porque esos sufren con el calor. Pues, y yo, fíjate, ¿no? Ahorita que estamos viendo esto de tu mascota, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo digo mascota, ¿no? Hay personas que también no lo llaman así, tienen como mucha familiaridad, ¿no? Ya vamos a ir conociendo esto, porque precisamente este nuevo proyecto, Cecilia, tiene que ver con conocer la historia que hay detrás de las personas, ¿no? En este caso, de los psicólogos con los que hemos estado trabajando, con los que hemos hecho entrevistas. Y el objetivo de esto es que las personas conozcan esa historia, ¿no? Que las personas vean cómo de repente esos tabúes que se manejan, ¿no? Sobre nosotros como psicólogos, las vivencias que tenemos, pues, ¿no? Qué tan ciertas y qué tan falsas son, ¿no? Vamos a empezar primero, Cecilia, con esta Claro. pregunta, ¿no? Eh, Siempre que entramos a la universidad, ¿no? Me imagino que todas las carreras lo hacen, pero pues obviamente tú y yo sabemos que en el área de psicología de repente nos manejan esto, ¿no? ¿Por qué estudiar psicología, ¿no? Y muchos de nosotros pues damos esta respuesta
porque queremos ayudar a las personas, ¿no? Hay otros que dan otras respuestas muy distintas. Lo que quisiéramos conocer, cuál es la respuesta o cuál fue la respuesta o cuál sigue siendo, si es que ya cambió también, de Cecilia ante esto, ¿no? ¿Cuál es tu historia con la psicología? ¿Por qué la psicología y Cecilia se cruzaron y llegaron a estos años ya de experiencia? Claro, Enrique, pues fíjate, les cuento un poquito, te cuento un poquito que cuando yo escucho por primera vez este término de psicología o cuando yo me entero por primera vez lo que hacían las psicólogas, los psicólogos, fue cuando estaba yo estudiando la secundaria, porque afortunadamente me tocó una orientadora en la secundaria y yo decía, bueno, ¿por qué esta maestra es tan diferente a las demás, a los demás? Y ya platicando un poquito con ella, pues resulta que ella era psicóloga, ¿no? Y aparte una orientadora, de verdad como, te digo, me sentí muy afortunada de que me ha tocado ella, porque era una persona, es una persona, la maestra Lidia Flores, a quien le mando un gran abrazo, que ella se metía, o sea, se metía, intervenía, actuaba, se metía mucho con las situaciones, pues que de repente eran dolorosas para nosotros como alumnas, como alumnos. Yo la recuerdo muchísimo. Yo estudiaba en una secundaria donde de repente había como casos de violencia familiar, cuestiones de consumo de marihuana, de repente, pues hasta de repente, ¿no? Y yo la veía ella cómo ella intervenía, se metía, involucraba a la familia, concientizaba también a nuestros docentes, ¿no? Que de repente están alejados de esa parte de psicología. Entonces, fue mi primer acercamiento con la psicología y es donde yo me entero que eso se llama psicología y que tenía una utilidad y que era súper útil y necesario en las escuelas. Entonces, a partir de que yo conozco a esta maestra psicóloga, ¿Mm? eh, en ese momento yo dije, bueno, en algún momento, si se me puede cumplir un deseo de la vida, pues sería ser psicóloga y precisamente yo quería ser psicóloga en el nivel secundaria, ¿no? Yo pensaba, bueno, pero en secundaria, porque aquí es donde de repente vemos más desde adentro, pues toda la cuestión de la problemática social también. Entonces ahí es donde de alguna manera yo tengo esta inspiración de en algún momento dado llegar a ser psicóloga. Obviamente no voy a mentir también, estoy pensando en muchísimas otras carreras que por una situación familiar, por situaciones económicas y por otras situaciones, eh, no se dieron y a final de cuentas el camino y la vida me acomodó donde tenía yo que estar, ¿no? Me acomodó precisamente en el estudio de la psicología y pues me acomodó también en el campo laboral que yo tanto había soñado. Mira, qué bien. Sí, porque te digo, ¿no? De repente todos tenemos una historia de cómo conectamos, ¿no? Cómo es que conocimos la psicología y cómo fue que nos fuimos enfocándonos a la vocación y estar construyéndonos en esta profesión que, pues, que amamos tanto, ¿no? Porque precisamente parte de amarla es esto, ¿no? Dedicarle el tiempo, ir creciendo dentro de ella. ¿Cómo te fuiste definiendo en tu práctica de psicología, no? Aquí me gustaría que empezaras, que nos compartieras, porque ya llevas años de práctica de la psicología, pero ¿cómo te fuiste definiendo? Porque bueno, aquí nos platicas que previo a, pues decías, sí, yo quiero trabajar en este nivel de secundarias, es donde estás ahorita, pero también cómo fuiste definiéndote, no manejándote, por ejemplo, a lo laboral y más a lo psicoterapéutico, y dentro de lo psicoterapéutico tal vez a lo familiar o a lo de adolescentes, ¿no? ¿Cómo fuiste llegando a esto que hoy practicas en todos estos años? Uh-huh. Mira, te cuento que cuando yo empecé a estudiar psicología, yo venía saliendo de otra carrera, la cual no me convenció por completo, no me convenció como esta base conceptual, como muy apegada a creencias religiosas, ¿no? Esta carrera pues tenía como el mismo campo de estudio de lo que hago ahora,
psicoterapia familiar sobre todo, pero muy en bases religiosas, muy metiéndose con la parte religiosa y a mi gusta muy poco científica. Y entonces cuando yo concluyo ese ciclo, que digo, esto no es lo que quiero para mi vida, y entonces ingreso a la licenciatura en psicología, empiezo a tener asignaturas que me hicieron decir, bueno, esto es lo que yo siempre busqué, esto es lo que yo siempre había soñado, ¿no? En particular, recuerdo mucho, por ejemplo, que me engancho con asignaturas como la psicología dinámica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis, ¿no? Fue como de los primeros ganchos que yo tuve y que me parecían como conceptos muy interesantes. También me empieza a llamar muchísimo la atención, por ejemplo, psicopatología, ¿no? Y aparte que tuve un excelente maestro, el doctor Bustillos, que para mí significó muchísimo, ¿no? Ver de psicopatología, ir conociendo y más adelante ya en semestres más avanzados, por ejemplo, las materias de psicoterapia, que afortunadamente en la URCE, porque yo soy del área clínica, yo salí en el área clínica, en la URCE ya meten asignaturas y meten semestres de psicoterapia. Entonces, para mí fue ahí donde dije, esto es lo que yo quiero hacer, a esto me quiero dedicar, porque sí considero que la psicología, al igual que otras ciencias, pues tiene un método, tiene una comprobación y todo, pero creo que aparte la psicología también tiene un lado sensible, ¿no? Si, por ejemplo, de repente en pro del avance de la ciencia se pasa por encima de la sensibilidad, por encima del trato humano, por encima de, no sé, tal vez de algunos sufrimientos, creo que la psicología tiene, sí, mitad ciencia, pero también mitad arte, ¿no? Y lo que me agrada es esto, ¿no? Que a final de cuentas es una ciencia, pero que está en pro del bienestar también, ¿no? Y pues bueno, a mí me empezó a gustar muchísimo la práctica clínica, sobre todo empezar a trabajar con personas y no con empresas, por ejemplo, porque lo mío no es laboral. Y pensaba yo que había mucho que hacer, ¿no? En el área clínica y sobre todo pues ya enfocándome en el área psicoterapéutica, ¿no? Y al inicio yo empecé como más la cuestión de mis prácticas y todo, porque afortunadamente en la universidad donde yo estudié, desde el segundo año nosotros ya estábamos en prácticas de todo, ¿no? Desde lo institucional, lo educativo, también lo clínico, y entonces ahí poco a poco fui definiendo que me gustaba trabajar con las personas. En un inicio era de manera individual, ¿no? Pero ya a medida que iban avanzando, por ejemplo, las prácticas y que de repente nos tocaba trabajar en escuelas o en penitenciarías, por ejemplo, que fue algo que me agradó muchísimo, me iba yo dando cuenta que también el contexto influye muchísimo, que no podemos ver a la persona como un ser aislado y que a final de cuentas también le van a influir todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y de repente, sobre todo en ambientes de deprivación social, por ejemplo, pues bueno, ¿qué es lo que te queda? No podemos cambiar afuera, no podemos cambiar el sistema, no podemos cambiar a veces las reglas tan cuadradas de las instituciones, pero sí te queda tal vez trabajar con la persona, ¿no? Esta parte de resiliencia, esta parte de los propios recursos de la persona. Y entonces ahí fue donde pues yo me fui acercando más hacia la cuestión psicoterapéutica, pero aparte como viendo a la persona como parte de un todo, parte de un sistema, y cómo a partir de que si la persona cambia va generando sus propios cambios, y además el sistema cambia, el contexto cambia y la familia cambia también, ¿no? Creo que nunca he creído que infancia sea destino, ¿no? Que es algo que originalmente nos lleva a marcar de repente la parte del psicoanálisis, pero creo que ahorita ya está demostrado y vemos valiosísimas excepciones y vemos gente trabajando por cambiar lo que vivió en la infancia, ¿no? Entonces creo que vamos avanzando en esta parte de la práctica psicoterapéutica y pues la verdad es que es a mí lo que me apasiona, lo que me gusta, ¿no? Y fíjate que aparte algo que me gusta mucho, por ejemplo, en el ámbito psicoterapéutico,
es que no hay nada que sea totalmente definitivo. Todo va avanzando, empiezan a surgir muchísimas formas de hacer intervención, empiezan a ponerse o a tomar luz en sitios oscuros. Por ejemplo, antes no se consideraba que tanto influíamos nosotros como psicoterapeutas en el proceso de un paciente, ¿no? Y pues ahorita vemos que influye muchísimo, ¿no? Influye muchísimo desde nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros antivalores también. Entonces es algo que me apasiona muchísimo de la psicoterapia, que no es nada más echarnos un clavado en este rollo de la intervención y de qué onda con la persona, sino también es echarnos un clavado en nuestra propia vida y en sí en nuestra propia práctica. Sí, te escucho, ¿no? Y obviamente creo que es parte natural, ¿no? El conectar, ¿no? O sea, tu narración de repente conecta con historias ahí que también uno tiene, ¿no? En esto, en cómo es un recorrido, ¿no? Porque de repente podemos ser contemporáneos, ¿no? Podemos estar viviendo en los mismos años, pero cada quien está viviendo su historia de formarse, de construirse. Como decías hace rato, ¿no? Ahorita se están rompiendo esos paradigmas dentro de la misma psicología, como esta frase de Santiago Ramírez, ¿no? De infancia es destino, ¿no? Donde dicen, no, o sea, no necesariamente tu infancia tiene que Claro. ser tu destino, ¿no? Que te va construyendo y te vas generando en todo esto, ¿no? ¿Cuántos años llevas ejerciendo, Cecilia, la psicología como tal? Llevo, ¿qué será? Desde 2007, más o menos unos 15 años, Mira, qué padre. unos, sí, unos 14 años más o menos. Ok. Las matemáticas nunca han sido lo mío, pero más o menos Más o menos. unos 14 años. Más o menos, mira, está bien. Y bueno, en estos 14 15 años que has estado ya ejerciendo, ¿nos podrías compartir dentro de la cuestión psicoterapéutica algún caso que significativo? Y con significativo lo dejo a tu criterio, ¿no? O sea, algo que de repente te haya dejado algo ahí, ¿no? Que de repente haya movido cosas o haya sido un parteaguas en tu vida. ¿Nos pudieras compartir algo? Fíjate que son tantos casos, ¿no? Y decías ahorita, significativo, te lo dejo a tu criterio. Y pensaba yo en historias como que me han impactado desde la parte sensible, desde el dolor y otros casos también mucho desde la satisfacción de ver cómo una persona genera su propia resiliencia. Quisiera yo compartirte dos. Claro, adelante, adelante. Primero, que personalmente me hizo involucrarme mucho y posiblemente al inicio no fue por elección, fue un caso en una escuela donde una niña era altamente violentada por el padre, ¿no? Y nosotros, y hablo de nosotras, haciendo un equipo de trabajo padrísimo con dos trabajadoras sociales y una orientadora y yo en el lado de psicología, pues no sabíamos por dónde entrarle porque resulta que la mamá de la niña, pues se supone que había fallecido y entonces no teníamos como para dónde pedir redes de apoyo y pues obviamente el papá era una violencia constante y bastante fuerte. Y llegó a un punto donde la violencia fue tan fuerte que la niña llegó en mal estado, obviamente pues ya con heridas y todo. Y pues pensamos en que ya no era posible seguir sosteniendo pues esa situación, seguir callando además, y entonces pudimos hacer como una buena red de apoyo, ¿no? Y aquí sí fue una red de subdirector, trabajadoras sociales, orientadoras, psicología y de meternos de lleno y tener la opción de hablar. La única opción que teníamos era la de hablar y de dar parte a las autoridades, ¿no? Y es algo que muchas veces en escuela se calla, no se nombra, ¿no? Como para no meternos en problemas, como para que el problema no trascienda.
Y entonces tuvimos como esta organización y pudimos dar parte a las autoridades. Para ser breve, se le quita a este señor la custodia de la niña, y entre que estábamos haciendo pues estas cuestiones legales, pues resulta que dimos con el clavo de que existía una mamá, no era cierto que estaba fallecida, y entonces se hizo todo el papeleo, toda la gestión, y pudimos entregarla en la puerta de la casa de la madre, ¿no? La madre tenía años que no podía tener acercamiento hacia su hija, precisamente pues por este hombre violento, pero la niña tenía conocimiento de que la mamá había muerto. Mira, qué cosas. Yo te cuento que fue por años, ¿no? Y bueno, no quedó ahí. Afortunadamente a la niña la pudimos de alguna manera enlazar con la mamá, se hizo la entrega con la mamá, obviamente con toda la parte legal y el respaldo de la escuela. Y bueno, ¿qué pasó en esos días? Entonces nosotras como trabajadoras empezamos a hacer la de violencia ahora por parte de este papá, ¿no? Este padre de familia. Recuerdo mucho el que haya llegado en alguna ocasión este señor, obviamente pues cruzando todas las barreras que ya había en la escuela, que ya había de alguna manera filtros, los cuales no tenía derecho a él a ingresar, sin embargo pues se les fue. Y este señor pues nos encierra a una de las trabajadoras sociales y a mí, ¿no? Nos encierra con cámara en mano, amenazándonos, grabando toda la situación, obviamente culpándonos de que le hayan quitado a la hija y toda esta situación, ¿no? Digo, cuento esa historia porque es una historia que de alguna manera también involucró a nuestra persona, ¿no? Y yo recuerdo que por semanas tuvieron que pasar por mí a la escuela, llevarme, dejarme, y entonces estar como muy alerta del propio cuidado, ¿no? En el caso, pues, del cuidado de mi persona, ¿no? Que no involucre nada más la parte emocional, sino también el riesgo físico, ¿no? Entonces, este es un caso que para mí fue impactante, y aparte, digo, yo también estaba mucho más joven que ahorita, y pues esas cosas a veces no sabemos cómo lidiar con ellas, o no son cosas que en la escuela te digan, esto puede suceder, Fíjate que ¿no? Esa parte. te interrumpo tantito, porque esta es una, ¿ahí me escuchas bien? No voy a pedir una disculpa porque de Sí, te repente escucho. tenemos el detalle de la conexión que anda fallando en general, pero bueno, ya nos escuchamos bien. Te decía, esto que tú cuentas es una de las cosas que muchas personas no, o como que desconocen o no saben que pueden existir en los riesgos, ¿no? De este trabajo, porque nosotros trabajamos con esas historias que las personas nos van contando, pero que a veces también generan que otras personas se sientan, pues agredidas, ¿no? Pero cuando en realidad a veces pues son los violentadores, como este es el caso, pero son de los riesgos, como decías tú, te tenían que ir a traer, te tenían que ir a dejar por el cuidado de tu propia, de tu seguridad, de tu integridad, así como también de repente nos ha tocado, por ahí he escuchado, no voy a decir nombres de algunos amigos que han, del área de psicología, que hablan, ¿no? Que incluso han trabajado con personas, con familias que tienen familiares desaparecidos, incluso por el crimen organizado, y que cómo tratan de ellos en una labor humanitaria de llegar a apoyar, a sanar esas heridas que te tienen y que de repente este, vienen a agredirlos, a amenazarlos, ¿no? O sea, son de las áreas que a veces las personas no conocen, pero que ahí están, ¿no? Y tú lo acabas de mencionar en esta historia, ¿no? En este caso que viviste, pero que me imagino te dejó satisfacción, pero sí, no siempre se cuenta con personas valientes para tomar estas decisiones, porque muchas veces preferimos ahorrarnos un problema que Claro. meternos en estas situaciones como las que viviste. Adelante, por favor, Sí, Cecilia. exacto. Ahora quisiera yo contar otra segunda historia. Este es el caso de un chico migrante que sale de su comunidad porque no hay pues acceso a seguir, a continuar estudiando, y entonces sale de su comunidad, 11 años aproximadamente,
Y entonces empieza a estudiar aquí en Oaxaca y a la par empieza a aprender música, aprender a tocar un instrumento, ¿no? Entonces, él llega, como llegan muchos estudiantes foráneos cuando son pequeños a casa pues, de su familia, y pues de alguna manera empieza a tener un trato muy diferente a los hijos pues, de los tíos en este caso. Pues obviamente se le empieza a discriminar en la escuela. Aunado a eso, tenía él una particularidad física que lo hacía pues obviamente verse diferente. Entonces, pues viene esta cuestión de la discriminación, ¿no? Tanto en la escuela, en la familia, presión por pues ahora sacar buenas calificaciones o aprender en este periodo pues, tan difícil que era la cuestión de la secundaria, sobre todo una secundaria de ciudad y en un barrio súper pesado además. Entonces él empieza a estudiar, empieza pues a echarle los kilos en la cuestión de la escuela, y como su gusto era la cuestión de la música y de tocar un instrumento, en ese momento la familia, para controlarlo, le retira completamente el instrumento, ¿no? Y se lo retira por años. Te cuento que yo a esta persona, a este chavo, yo lo he visto de manera intermitente, ¿no? Después ya me tocó verlo cuando sale del bachillerato por una cuestión vocacional. Eh, yo hago las valoraciones vocacionales también, y pues en ese sentido, en ese momento a mí me dio muchísimo gusto saber que él continuaba estudiando, ¿no? Y que tenía aparte un interés por estudiar ya una carrera universitaria. Empieza él a estudiar aquí en una universidad pública, y empieza a ver que es bueno, y empieza a ver que se le facilita y que se le da esta parte del estudio. ¿A qué se dedica ahora este chico? Pues anda cazando intercambios constantemente, anda en Colombia, anda en Argentina, anda en la Patagonia. Él sigue estudiando, y recientemente se le entregó ese saxofón que hace años se lo habían quitado como una forma de control. ¿Por qué cuento esto? Porque es el caso de un chico que generó sus propios recursos para la resiliencia. Este chico, por toda la serie de traumas que pudo haber pasado, de vivencias traumáticas que pudo haber pasado, pues pudo haberse ido por otra vía, ¿no? Que era la vía, pues, o de la adicción, o del alcoholismo, o de otras situaciones, no sé, de delincuencia tal vez, ¿no? Como por no tener, pues, todas las facilidades, por ejemplo. Sin embargo, pues este chico generó su propia resiliencia, generó buenas redes de apoyo, y a final de cuentas tuvo un sentido de vida, ¿no? Esto que marca Víctor Frank, de tener precisamente un sentido de vida, de tener estas metas como de alguna manera definidas de hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y trabajar para ellas. Entonces, para mí es uno de los casos que me llena de muchísima satisfacción, porque yo veo a este chico de manera intermitente, y es cada ocasión que lo veo, bueno, saber, bueno, dónde andas, en qué país andas trabajando, ahora qué intercambios andas cazando, ¿no? Y saber que, pues, que continúa ese camino. Mira, qué padre escuchar, ¿no? Estas historias como significativas que se va uno encontrando a lo largo de los años de práctica. Ahora quisiera preguntarte, Cecilia, sobre quiénes han sido tus maestros. Obviamente tú los consideres tus maestros, ¿no? Porque son personas a las que les has aprendido, que te han ayudado a tu formación, ¿no? Todos estos maestros que te han ayudado al crecimiento. Algunos que pueden ser directos, me los puedes mencionar, ¿no? Que pueden ser maestros de universidad, que has conocido en los posgrados o en experiencias de vida, o indirectos, ¿no? Que puede ser tal vez mencionabas Víctor Frank, ¿no? Por ejemplo, que a veces de repente en sus libros ya no están con nosotros en este mundo, pero en sus libros dejaron grandes enseñanzas. ¿Nos pudieras compartir a quienes consideras tus maestros? Y mandarles un saludo. Claro, Bien. fíjate que sí, obviamente, mandarles un saludo. En primer lugar, como te comentaba al inicio, como les comentaba, en este caso mi orientadora, ¿no? La maestra Lidia Flores, que para mí fue sigue siendo una inspiración. Ahorita ya está jubilada, pero sigue siendo una inspiración acerca pues, del trabajo que hizo con nosotros, y aparte que hizo trabajo con nosotros en los momentos más vulnerables. Creo que esa parte valoro mucho de ella.
Creo que ya entrando a la universidad, por ejemplo, alguien a quien le voy a estar infinitamente agradecida y que le mando un beso hasta el cielo es al maestro Eduardo Silva, ¿no? Que ha sido maestro, fue maestro de muchísimos de nuestros maestros recientes y para mí Lalo Silva era una institución en la cuestión de psicología, ¿no? Lalo Silva no era nada más el conocimiento que tuviera, ¿no? Sino el respaldo que nos daba, la calidez. Y fíjate, no era tan certero y tan compartido en la cuestión de su experiencia y de sus conocimientos, que él nos enseñaba cosas que iban a suceder y que no venían en los libros. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se muere el terapeuta? ¿No? O qué pasa, no sé, cuando tal vez el consultante empieza a acosarte, ¿no? De repente. Eh, entonces creo que valoro muchísimas experiencias que él nos compartió y que no tenían nada que ver con los libros, que eran cosas que nos iban a pasar, eran cosas que nos iban a suceder, ¿no? Y de alguna manera que él nos estaba mandando como con todas las herramientas pues a la práctica, ¿no? Fíjate que una de las cosas que recuerdo mucho también de este maestro es que cuando empezamos a hacer prácticas en una escuela, eh, como practicantes empezamos a escuchar pues ciertas cosas acerca de cierto acoso hacia las alumnas, ¿no? De nivel primaria, y, pero escuchábamos nada más, no teníamos como una información certera hasta que me sucede a mí, ¿no? A mí como practicante con uno de los maestros y en ese momento que yo le hablo, pues llorar obviamente al maestro Eduardo Silva, en ese momento él se dirige a la escuela, obviamente muy molesto, muy enojado con la institución por no habernos protegido, por no habernos dado pues este ambiente de respeto y sobre todo hacia mi mamá. Y entonces él nos retira completamente a los practicantes de esa escuela. Entonces en ese momento yo sentí como muchísimo este respaldo en cuestión de género, en cuestión de violencia, ¿no? Que el primero que tiene que estar protegido, la primera que tiene que estar protegida precisamente es la psicóloga o es la terapeuta. Entonces, para mí, Eduardo tiene un lugar muy, muy importante y pues bueno, él es una de las personas que más me ha inspirado, ¿no? Yo creo que recientemente, por ejemplo, ya en la práctica de la psicoterapia, ahorita que pues acabo de concluir la maestría en psicoterapia familiar, el maestro Alberto Rodríguez, definitivamente, a quien tuve la oportunidad de conocer en la Ciudad de México, también en un seminario también precisamente de apoyo a familiares con personas desaparecidas. Yo lo conocí allá y entonces a mí me encantó su trabajo, ¿no? Y casualidades de la vida o qué sé yo, me tocó precisamente que en esos momentos fuera mi maestro en maestría también. Entonces creo que él también nos ha brindado, me brindó en lo personal muchísima seguridad de decir, órale, tú vas, tú puedes, importa mucho lo que tú estás sintiendo también, ¿no? Como psicoterapeuta. Entonces, para mí el maestro Alberto Rodríguez también ha sido una persona muy compartida, ¿no? Muy compartida en la cuestión de su conocimiento, de su experiencia, pero sobre todo de su calidez, ¿no? ¿Quién más? Recién también la maestra Flora, ¿no? La maestra Flora es muy puntual también, ella también me dio clase, fue también una de mis supervisoras ahorita en las prácticas de la maestría, y creo que también ella fue una persona para mí muy, muy, muy inspiradora, muy de nombrar las cosas que no se nombran en la psicoterapia, por ejemplo, y en la psicología, esas cosas donde mejor preferimos guardar las formas para guardar como esta imagen del psicólogo, de la psicóloga perfecta. Creo que ella es muy puntual y esto a mí me inspiró muchísimo, ¿no? ¿De quién más te puedo contar? Por ejemplo, el maestro Fausto Lamont, que para mí fue como mi primer acercamiento a una psicoterapia, pero con un enfoque de género y feminista también, ¿no? Porque esta parte yo no la vi en la escuela, o sea, yo no vi cuestiones de género, ni cuestiones de feminismo, ni de equidad, por ejemplo, pero en un curso que fui a hacer precisamente a la Ciudad de México, en la UNAM, tuve esta oportunidad de ser su alumna porque ya lo había yo conocido aquí y pues me gustísimo esta parte de cómo nos atraviesa también la parte de género como terapeutas, ¿no? Y bueno, recientemente también la maestra Jessica Cervantes,
Ella fue mi maestra hace menos de un año, precisamente esta parte de la psicología legal, que yo estaba totalmente distanciada de eso, no era mi área, no era mi rama. Yo en la universidad no vi ninguna materia que tuviera que ver con lo legal, y ella me abrió este panorama y creo que me acompañó casi de la mano para poder incursionar en este ámbito de la cuestión legal, ¿no? Y aparte, persona a la cual yo admiro, porque pues ella es psicóloga, pero también es abogada, entonces tiene como esta parte que para mí resulta muy benéfica en estos momentos. Y bueno, yo creo que han sido muchísimos. También la maestra Yazbet, por ejemplo, que Yazbet, además de ser mi maestra, pues también fue mi primera psicoterapeuta, ¿no? Y por la que gracias a ella, pues al final sí me aventé a estudiar psicología. Y fíjate, algo muy significativo para mí, lejos de lo que nos enseñó en las clases, por ejemplo, fue que cuando yo recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Pues siempre sí me voy para psicología, ella ya me tenía preparada una caja de libros, ¿no? Una caja de libros que habían sido de ella, y fue así como decir, ¿tienes esto? Y adelante. Entonces también para mí, Jasbet fue de un apoyo tanto en lo profesional, en lo escolar, pero sobre en lo personal. Muy bien. Yo creo que son ellos, pero podría yo aquí pasármela toda la noche hablando de más. Sí, yo creo que tendríamos que hacer otro video hablando precisamente, ¿no? Compartiendo estos maestros que nos hemos encontrado y que como tú lo acabas De de los decir, maestros. sí, es que la verdad, cuando creo que estas personas, cuando encuentran una persona motivada, enfocada en lo que va, comparten su conocimiento de forma muy agradable, muy gustosa, es lo que yo he notado, ¿no? Ahorita tú nos compartías de algunos, ¿no? Obviamente yo sé de otros y los demás, las demás personas con las que vamos a tener las charlas nos compartirán a muchas personas, o sea, es decir, ahorita me mencionaste como unos 4 o 5, ¿no? Imagínate, yo también puedo mencionar otros 4 o 5 más otros 4, o sea, hay personas, toda una red ahí atrás cobijando a las nuevas generaciones. Y otra pregunta que nos vamos a salir un poquito del guión, tu red me refiero dentro de la psicología, tus amigos dentro de la psicología, porque también tenemos maestros, pero también tenemos, aunque ya no tenemos el grupo de escuela, ¿no? En el que entrábamos a las clases y poníamos atención y por ahí echábamos relajo en la escuela, pero quieras o no, tenemos una red, ¿no? Tenemos varios amigos, tenemos varios conocidos que nos los volvemos a encontrar en cursos y que da gusto y les das un abrazo y dices, ay, qué buena onda, no voy a compartir nuevamente tiempo contigo aquí. Eh, ¿Pudieses por ahí compartirnos quién es esa red de amigos que tienes dentro del mundo de la psicología? Sí, claro que sí. Híjole, pues digamos, de los amigos, por ejemplo, de la carrera, ¿no? Yo puedo rescatar muchísimo, por ejemplo, el maestro Ivanhoe, que ha sido coordinador en varias universidades. Él se dedica sobre todo a la parte educativa, la psicología, pero desde el ámbito educativo. Él es maestro en educación también. Y pues bueno, para mí ha sido como de un gran apoyo y de una gran inspiración. Seguimos compartiendo espacios, porque ahorita se han estado generando talleres y conferencias desde los diferentes institutos de los cuales él forma parte y siempre me invita, ¿no? Así como en Cuates del Tajo, también hemos sido pues amigos y cuates precisamente de la parte laboral, ¿no? De la parte práctica. La maestra Jessica Cervantes, que ahorita la mencioné, Ujú. que afortunadamente digo también es de las amistades que yo conservo mucho y que le reconozco mucho a ella esta parte del compartir su conocimiento, y sobre todo que ella es súper didáctica, ¿no? Es una persona que enseña muy bien, que es fácil aprenderle y de alguna manera que te motiva mucho a seguir en estas, pues en la cuestión de la práctica. Fíjate que algo curioso que sucedió es que yo soy la primera psicóloga en la familia, ¿no? Yo había venido de alguna manera de una familia donde la mayoría de ellos han sido maestros, ¿no? Maestras.
y yo fui la primera psicóloga en la familia. Entonces, cuando yo estudio psicología, clásico periodo de vacaciones, viene una de mis primas, empieza a acompañarme de repente a la universidad o al propedéutico, o pasa por mí, y ella le empieza a gustar esta parte de la psicología, ¿no? Y a final de cuentas ella también estudió psicología, ella en Veracruz, y pues ya somos dos psicólogas en la familia. Y por parte también de, pues de mi familia de aquí, de Oaxaca, también otra de mis primas, de mis primitas, porque todas son más chicas que yo casi, pues resulta que también una de ellas decide estudiar psicología. Yo recuerdo mucho que ella de repente los domingos, que son familiares, pues ella veía que yo tenía así un chorro de tarea y tenía yo las pruebas, y ella empieza a acercarse mucho a pues esta parte bien interesante de lo que es la psicometría, ¿no? Y finalmente, pues ella se vuelve psicóloga y es una muy buena psicóloga, ¿no? Ella se dedica mucho a la parte educativa, a la parte de neurociencias y a la parte también de educación especial. Entonces ahorita, pues afortunadamente vemos 3 psicólogas en la familia, y de repente, pues también ellas son parte de mi red, ¿no? De esta red que me acompaña, y que padrísimo, porque esta red que yo tengo, pues se han de alguna manera dedicado a la psicología desde otros enfoques, desde otros campos de trabajo. Y fíjate cómo esto de la psicología también creo que te hace enlazarte con otras profesiones, ¿no? Yo tengo pues de repente a amigos que son médicos de cabecera, y que de repente también me orientan como, bueno, hacia dónde hay que referir. También te puedo comentar, por ejemplo, que yo he aprendido muchísimo de las trabajadoras sociales con las cuales yo he trabajado, ¿no? Y recordemos un poquito que, pues, que al inicio parte de los psicoterapeutas, o de quienes se volvían psicoterapeutas, quienes empezaban a hacer psicoterapia, precisamente eran los y las trabajadoras sociales, ¿no? Así es. Entonces creo que son personas que conocen mucho el contexto, que conocen mucho la comunidad, y a las cuales hay que aprenderles un montón, ¿no? Y ahorita también te puedo comentar, por ejemplo, de que hay personas obviamente con las cuales yo recurro, ¿no? Yo no manejo, por ejemplo, hipnosis, pero conozco gente que sí lo hace, ¿no? O personas que manejan la cuestión del dictamen pericial, y obviamente pues es recurrir a ellos, porque al final de cuentas la psicología es un pastelote y cada quien tiene una rebanada, cada quien tiene un pedacito, ¿no? Así es. Tampoco somos como todopoderosos y que hagamos de todo, porque no es así. Sí, tenemos una parte del rompecabezas, ¿no? De todo lo que implica una situación o un contexto social. Y fíjate, platicabas algo, ¿no? De la parte familiar, decías que eres la primera psicóloga, que has influido para que vaya creciendo la psicología en la familia. Esto me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo llevas la psicología y tu vida? O sea, ya ves que de repente cada quien la lleva diferente, cada quien lo acomoda diferente, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, manejan esta parte de, como decías tú hace rato, ¿no? Del psicólogo perfecto y oculta parte de su vida, hay quienes dicen, no, yo soy congruente, no, yo así soy en la parte personal. Luego te enfrentas a estas cuestiones sociales y familiares de, ya me estás analizando porque eres psicóloga, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo sobrevives? ¿Cómo llevas todo esto, ¿no? De los mitos, de las ideas, de los prejuicios que se tienen de la psicología, ¿no? Con tu familia, con tus amigos, con la gente. Platícanos un poquito acerca de esta situación. Claro, fíjate que yo creo que en un principio sí me costaba como esta parte de aceptar que como psica, pues también tenemos nuestras incongruencias, como también no aplicamos todo lo que decimos en ocasiones. Y creo que al inicio sí me costaba como, pues tal vez aceptar como esta sombra también, ¿no? Aparte de la luz, también la sombra. Creo que en la medida en la que he ido creciendo personalmente y también profesionalmente, me he ido como, pero que a final de cuentas, pues nosotros tenemos un recurso, ¿no? Que es la cuestión del proceso psicoterapéutico, que obviamente pues nosotros también tenemos que llevarlo. Y en lo personal,
digo, yo he continuado en mi proceso psicoterapéutico desde que yo conozco la psicología. Obviamente he ido cambiando de procesos, de estilos, de psicoterapeutas, pero es algo con lo cual yo he tenido que ir de la mano, o he preferido, mejor dicho, he elegido seguir de la mano de mi psicoterapia, ¿no? Sobre todo porque yo me dedico de lleno a atender personas en la terapia, en la consulta. Entonces, creo que sí ha sido como parte de aceptar que tengo una luz, pero también tengo una sombra de cosas que tal vez todavía estoy en camino de estar resolviendo, pero creo que ahora me lo permito más aceptarlo. Eh, Creo que en la medida en la que llevo como más horas de vuelo en esta parte de la psicología, me he dado chance pues, de aceptar de que pues se vale a veces pues, tener emociones que tal vez no son tan aceptables, se vale tener sus partes oscuras, sus partes turbias, se vale a veces no aplicar todo lo que nosotros conocemos y sabemos, porque a final de cuentas, pues primero somos personas, ¿no? En este sentido. Eh, y pues bueno, yo he tratado de seguir siendo más allá de la psicóloga, ¿no? Soy una persona que me considero bastante social, eh, me sigo considerando alumna porque aprender y ser alumna y estar aquí para maestra es algo de lo cual yo disfruto mucho, pero también disfruto muchísimas otras cosas, ¿no? No, nada más son cursos de psicología, ¿no? A mí me nutren como otras cosas, otros conocimientos, otras atracciones, y pues bueno, ha sido como mi transcurrir. Creo que si en algún momento la psicología y la psicoterapia llegó en el momento en el que más lo necesitaba, también que esa parte me la había yo brincado hace ratito, que yo empiezo a tener mi primer proceso psicoterapéutico precisamente en una situación de duelo en la familia que fue muy, muy fuerte para mí. Y entonces yo me di cuenta que había sido útil, que había sido grandiosa, que había sido, eh, pues de alguna manera como las alas que me levantaron, ¿no? En su momento. Y entonces empiezo a pensar de que, bueno, si me había sido útil a mí con un dolor tan fuerte, también podría ser útil para otras personas, ¿no? Pero al menos estar en proceso psicoterapéutico para mí es uno de los placeres a los cuales yo puedo acceder en estos momentos. Muy bien, muy bien. Fíjate, te escuchaba y se me ocurre otra pregunta, saliéndonos, te digo, un poquito del guión. Si no fueras psicóloga, ¿qué fueras en estos momentos? Si no se hubiera atravesado la psicología en tu vida, ¿dónde estarías en estos momentos? Híjole, yo creo que posiblemente sería pintora o chef. Mira, De las cosas que más me apasionan y más me pierden, me fascinan, una es cocinar y la segunda, pues pintar, ¿no? Originalmente también me gusta mucho bailar, pero eso lo sigo haciendo, ¿no? En su momento sí lo considero como una de mis primeras opciones a estudiar, pero ahorita, en estos momentos, a mis 37 años, ¿qué me pierde? Dibujar y cocinar. perfecto. Entonces sería yo cocinera o sería chef o sería pintora o sería, no sé si grafitera o muralista, pero me gusta esta parte de lo urbano. Sí, 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 es que de repente, ¿no? Parece que lo padre de la psicología también es que esto puede llegar a ser como el mismo pasatiempo también incluso para nosotros, ¿no? O sea, yo no creo que, por ejemplo, que tú estés despegada de la cocina o de la pintura, ¿no? Se O sea, está cortando y no te escuché. a ver, vamos a esperar tantito. ¿Puedes repetir lo último? Tú me dices si me escuchas ahí. Ahora ya te escucho bien. ¿Me puedes repetir lo último que dijiste? Sí, te decía, ¿no? Yo creo que tú estás practicando la pintura y estás practicando la cocina. Es lo padre de la psicología, ¿no? Que no te aleja de esos gustos también, ¿no? Claro. Así es. Fíjate, eh,
Viene una pregunta, pero ahora vamos me gustaría, pues, que aquí tus años de experiencia, ¿no? No solamente practicando, sino también estudiando la psicología, que ya esos ya son más. ¿Cuál es tu opinión entre la psicología que se enseña en las universidades, ¿sí? Y la psicología que se aprende después de la universidad? Porque me queda claro que una cosa es lo que vemos en la universidad, porque tú lo decías hace rato, los maestros que tienen experiencia te buscan empapar para que vayas con herramientas allá afuera, al servicio social y de ahí para adelante. Pero también me queda claro que hay muchas cosas que uno aprende, que no están en los libros, que no están en las aulas, que se da después de cuando ya estamos en servicio social y de ahí para adelante. Entonces, como que es un punto de inflexión, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, a la psicología que se enseña en las universidades y la que se aprende después de ella? Claro, mira, yo creo que toda esta psicología que nosotros aprendemos en la universidad es necesaria. Nosotros, a final de cuentas, tenemos que conocer desde dónde surgió y todo lo que sucedió para que la psicología pudiera ser considerada ciencia, por ejemplo, ¿no? Me queda claro que todo este conocimiento, por ejemplo, que hay en los mapas curriculares de la carrera, son súper necesarios. Eh, obviamente ha habido un trayecto entre los modelos de estudio de la carrera de cuando yo estudié a lo que se está enseñando ahorita, ¿no? Obviamente ya hay un recorrido, actualización de corrientes también, de actualización también de formas de evaluar, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí es básico. Sin embargo, creo que también hay huecos, ¿no? Que no observamos o que no vemos de lleno, por ejemplo, en la carrera, no sé si por falta de tiempo o por falta de un enfoque. Por ejemplo, yo veo que hay carencia en cuestiones de asignaturas que tengan que ver con una cuestión de violencia o que tengan que ver con una cuestión de género. Creo que se llega a ver, o al menos en el tiempo en el que yo estudié, se ve como muy por encimita, como solamente cachitos, ¿no? Y sí siento que queda por ahí como una patita coja en cuestión de género, ¿no? También siento que, o percibo también, que tampoco como en este plan de estudios, se observa realmente como la figura del psicólogo o la figura del terapeuta, más allá como de este traje de salud, más allá del traje de normalidad, entre comillas, ¿no? Creo que de repente esa imagen se ha puesto eh, como en unos escaloncitos de repente no sé, de perfección, de imagen, pero mucho como de la parte de la cáscara, pero no de la parte de qué onda con lo que pasa con nosotros. Entonces creo yo que también ahí sería como pues sería bastante benéfico el considerar con la figura del psicólogo, qué tanto influimos nosotros también, qué tanto obstaculizamos también a veces los procesos. Y creo yo, y digo porque lo veo ahorita, ya como en los psicólogos y las psicólogas de mi tiempo, de mi rodada, como mucho la práctica de psicología se está haciendo también desde una base misógina, ¿no? Desde una base donde no hay equidad. Entonces creo que eso podríamos evitarlo si se trabajara desde los niveles más básicos como es pues obviamente pues desde todo el nivel básico educativo, pero sobre todo quienes nos vamos a dedicar a la parte de la psicología, creo que sí lo tendríamos que estar viendo, sí lo tendríamos que estar estudiando, pero sobre todo sí tendríamos que hacer un énfasis en nuestro proceso psicoterapéutico a la par del estudio, ¿no? Yo recuerdo que en mis tiempos, pues mi universidad era de las pocas que pedían como el carnet de que íbamos a terapia, después más universidades se fueron sumando, sin embargo, llegamos a veces con 10 años de práctica y seguimos teniendo esta mirada donde no hay un enfoque de diversidad, por ejemplo, no hay un enfoque de interculturalidad, por ejemplo,
Y esto obviamente atraviesa profundamente a los casos que nos llegan, ¿no? Si yo no he trabajado de qué onda con mis racismos, qué onda con mis clasismos, qué onda con pues con mi postura de poder también desde el ser psicóloga o ser psicólogo, pues obviamente esto va a influir en el proceso que nosotros llevemos con las personas. Entonces, para mí sí el plan de estudios tendría que incluir esto, ¿no? Tendría que incluirlo, pero no solamente desde lo teórico, Enrique, o sea, sino también desde la parte práctica. Sí creo yo que en la psicología tenemos que estar haciendo práctica desde los primeros semestres que empezamos a estudiarlo, precisamente como para que vayamos viendo cuáles son nuestros puntos ciegos, ¿no? Aquellos que como psicólogos o como psicólogas no nos estamos dando cuenta y a final de cuentas lo estamos ejerciendo, ¿no? Lo estamos ejerciendo y estamos ejerciendo desde nuestra postura de poder, desde nuestro prejuicio, desde nuestras propias violencias. Sí. Entonces creo yo que sí sería muy, muy importante incluir estas cuestiones. Afortunadamente, por ejemplo, ahorita los modelos curriculares en diferentes universidades están incluyendo temas como sexualidad, por ejemplo, como sexología, perdón. Que tal vez nosotros lo vimos como un módulo nada más de psicología evolutiva. Ándale. Pero que ahorita afortunadamente ya se está metiendo más de lleno. Y fíjate, precisamente en este rollo de psicología evolutiva, ¿no? Que lo llevan como con otros nombres, como desarrollo humano, diferentes universidades. También es ver, bueno, desde dónde estamos enfocando esta parte del desarrollo humano, desde dónde estamos enfocando esta parte de la evolución. O sea, ¿quién dicta que las parejas tienen que ser heteronormadas? ¿Quién dicta que a los 35 años tú ya tienes que estar casado y tener 3 hijos? ¿No? Como esta parte de contextualizar también los conocimientos, ¿no? Contextualizar también las ideas, lo aparentemente o lo tradicional, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí hace falta una mirada un poco más abierta, más diversa, más flexible también y más realista también, no tan apegado a la cuestión de lo normal y lo que nos enseñan que es anormal, ¿sale? Porque creo que el insistir en esta parte de la anormalidad precisamente es lo que nos ha traído tantos conflictos y tantos actores también ahí psicológicos, ¿no? El no sentirnos parte de o el ser demasiado diferente. Sí, fíjate, ¿no? Escuchar esto de ti es muy, muy interesante porque de repente algunos vemos la parte, por ejemplo, de cómo se está volviendo cada vez más técnico lo de universidad, ¿no? Y se está dejando de profundizar en lo que son áreas de psicopatología y psicoterapia. Pero tú amplías esto todavía a otras cosas, ¿no? Más que nada las propuestas de lo que pudiese incluir y que obviamente van a ser útiles el día de mañana allá afuera, o van a poner por lo menos las bases allá afuera en algo, ¿no? En algo que creo que muchos de los que nos están escuchando al escuchar esto que tú mencionas, pues amplía y dicen, oye, sí es cierto, también dentro de mi esquema, de lo que yo me estoy dibujando en la cabeza sobre este punto, le puedo anexar esto que también está comentando Cecilia, ¿no? Qué bueno, te agradezco mucho el que lo compartieras. Últimas 2 preguntas, Cecilia. La primera de ellas es, ¿quién es Cecilia al margen de la psicóloga? ¿No? Si te hacemos una analogía con Iron Man, ¿no? Si dejamos la armadura, el traje de superhéroe, ahí colgadito en el closet, ¿quién es Cecilia la persona? ¿No? Ok, mira, yo creo que Cecilia es una persona, es una mujer, para empezar, que ha luchado los primeros meses de vida, que ha luchado desde el sobrevivir, ¿no? A un padecimiento infantil, que ha luchado también en un contexto tal vez de violencia, que ha luchado también por conseguir las metas que se ha puesto metas así pequeñitas, pero que cada una de ellas las va concretando. Cecilia es una persona muy, muy trabajadora, que tiene muchísimos gustos y muchísimas pasiones, ¿no? Ya lo mencioné, el bailar, el cocinar,
el cantar, a pesar de que canto muy feo. Cecilia es una mujer que ama a los perros también, a los animalitos en general. Eh, Cecilia es una mujer que le encanta viajar y que le encanta platicar con la gente que no conoce. Eh, Muchas de las personas cuando viajan van y conocen iglesias o conocen, no sé, lugares X. Cecilia disfruta muchísimo meterse a los mercados, a probar, a platicar, a escuchar, a oler, a vivir. Entonces creo que a Cecilia la motiva muchísimo entrar a los mercados, ¿no? Eh, y pues bueno, Cecilia es una persona que le gusta mucho y que disfruta mucho aprender, que le encanta meterse a cursos de lo que sea. Te puedo, te puedo mencionar que así como me puedo meter a un curso de psicoterapia o de cuestión feminista, pues también me puedo meter a un curso de mecánica, que es algo que ya hice y que me gusta mucho. Me gusta mucho manejar, amo manejar en carretera. Eh, Me gustan algunas cuestiones, por ejemplo, disfruto muchísimo el arte, ¿no? Desde la ejecución, ¿no? Que he tenido más cercanía con la cuestión de danza y de pintura, eh, pero también disfruto mucho desde la apreciación, ¿no? Me encanta la música, muchos de mis amigos son músicos, entonces creo que Cecilia tiene como su corazón dividido entre la psicología y la parte artística, ¿no? También Cecilia es una persona que se nutre muchísimo de sus de sus alumnos, que ya lo he mencionado anteriormente, yo trabajo en secundaria, eh, y es una mujer que se da el chance de reírse, botarse al piso, llorar, morirse de la risa, emocionarse también pues, con sus alumnos, con sus sobrinos, ¿no? Y pues también es una que también disfruta mucho la soledad, ¿no? Disfruto así como meterme de repente en mi cueva, de repente aislarme también, es algo que disfruto muchísimo. Y pues bueno, a final de cuentas salir a la luz y salir a la intemperie y que el aire me pegue, ¿no? Ese es como, como de las cosas que más me gusta y más disfruto. El vivir, ¿no? El vivir precisamente con estas experiencias. Por último, Cecilia, ¿algún mensaje para aquellas personas que quieran, que están en sus planes este próximo año, entrar a la carrera de psicología, que este año entraron en la carrera de psicología o que ya están estudiando esta carrera? ¿Qué les puedes decir a a los nuevos psicólogos, psicólogas también? Pues en primera yo les diría que eligieron o van a elegir la carrera más bonita, ¿no? Que puede existir, que se puede hacer psicología desde muchos escenarios, desde lo empresarial, desde lo educativo, desde el ámbito hospitalario, desde, no sé, de muchos escenarios, ¿no? El mío fue pues la parte clínica y psicoterapéutica, y que hay mucho que hacer, que van a aprender muchísimo, que es una carrera emocionante totalmente, que es una carrera que, no, que es inconclusa de alguna manera porque siempre seguimos aprendiendo y lo más importante, seguimos desaprendiendo también tal vez modelos un poco arcaicos que no nos son muy útiles de repente. Uh -huh. Eh, y creo que también una de las partes importantes es esta cuestión del servicio. Fíjate que yo recuerdo que de repente en mi generación o en las generaciones cercanas a mí se veía como que el servicio como que era innecesario y para qué lo hago y me tocó un año y de repente desde la queja. Yo puedo decir que un gran porcentaje de lo que yo sabía en mis primeros años ya de práctica psicológica, lo aprendí precisamente en el servicio social, ¿no? Ahí me llegaron mis primeros retos y entonces ahí fue donde yo vi la necesidad de estudiar temas que no había yo visto en la carrera, por ejemplo, ¿no? Para mí el servicio social fue muy importante porque aparte te va enlazando, te va quitando vendas de los ojos,
y bueno, terminando el servicio social, seguir haciendo un servicio comunitario, o sea, sí picar piedra. ¿Por qué? Porque no en todos los lugares hay una cultura de acudir a la psicología, acudir al psicólogo, acudir a la psicoterapia. Tampoco es accesible de repente económicamente. Hay comunidades que ni siquiera saben cuál es la labor de un psicólogo o de un psicoterapeuta. Entonces, mi sugerencia sería picar piedra. Ya terminamos el servicio social, seguir haciendo de alguna manera un servicio a la comunidad, que aparte nos va a dejar súper satisfechas como personas, súper satisfechas como psicólogos, psicólogas, ¿no? Y creo que ahorita precisamente en estos momentos, ¿no? Que son pues de repente de tensión mundial, de miedos, de encierro, de muchas emociones encontradas, creo que aquí también surge muchísimo la importancia de la salud mental y de la psicología. Sin embargo, no esperemos tampoco a que la gente llegue desde la claridad de acudir a un proceso psicoterapéutico, porque posiblemente no, pues no tiene o el recurso emocional o el recurso económico para decir, ok, tengo que ir a psicoterapia. No es así. También la psicología la tenemos que acercar y tenemos que practicar la psicología desde una visión no elitista. O sea, que el acudir a psicología o a un proceso psicoterapéutico no sea un privilegio de una élite. De verdad hay muchísima gente que quiere entrar a un proceso psicoterapéutico y que de repente pues, los recursos no los hay, ¿no? Y que tiene muchísimos recursos emocionales, tal vez, muchísimos recursos intelectuales y todo, pero que a veces no es tan fácil acudir. Entonces yo a las personas que han elegido esta carrera o que están empezando a considerar la psicología como parte de su vida, les diría eso, ¿no? La cuestión del servicio, yo creo que así llevemos 10 años de práctica, 20 años de práctica, no podemos alejarnos de una cuestión de dar un servicio a la comunidad. Qué interesante. ¿No? Y es por las personas y es por nosotros. Adelante, adelante, continúa, termina el punto. Ajá. Te comentaba yo que bueno, esta cuestión del servicio es tanto por las personas, por la comunidad, por mejorar también nuestros contextos culturales, mejorar nuestro contexto social, pero también de alguna manera mejorarnos a nosotros como personas, como ir aprendiendo y desaprendiendo cosas que no nos son útiles, como quitarnos un poquito este traje, ¿no? Yo de repente estuve como muy en contra del uso de la Filipina, ¿no? Porque de repente sentía yo que nos hacía como ponernos en una posición de poder o en una posición como muy cercana al área médica, ¿no? Entonces para mí sería como quitarnos la Filipina y empezar a dar un servicio de veras, ¿no? Y no nada más desde lo individual, sino tal vez desde lo comunitario. Sí, sí, es importante escucharte en esta parte porque precisamente de charlar, ¿no? De que nos compartes esto, la verdad se aprende muchísimo, ¿no? Yo estoy enriqueciendo de por sí ideas que ya tengo al escucharte y cuando tuve la oportunidad de tener ese módulo contigo, ¿no? Hubo muchas cosas que impactaron más allá del módulo, ¿no? Que cayeron muy bien en algunas charlas que se tuvieron. Y bueno, ¿no? Acabas de mencionar también algo muy importante, la parte autodidacta, ¿no? Que creo que no podemos dejarla de lado también al momento de construirnos como cualquier profesión, en cualquier área, la parte autodidacta, ¿no? De empezar a ser responsables de de nuestra formación, de nuestra construcción como profesionistas y sobre todo, como lo acabaste de mencionar, como personas, ¿no? Que no se nos olvide eso y la contribución que podemos hacer a nuestro contexto, porque creo que esa ancla es muy importante para, para tener éxito en la vida, ¿no? Dice por ahí un dicho que leía hace un tiempo, que el ser talentoso te abre puertas, ¿no? Pero el ser agradecido te las mantiene abiertas. Entonces, Definitivamente. yo creo que por ahí va también este punto. Cecilia, pues muchísimas gracias por colaborar, por contribuir.
Espero que todos los que nos hayan escuchado hayan conectado, que esta historia yo sé que va a impactar en quienes la escuchen. Personas que tal vez no te conocen la van a escuchar, personas que sí te conocen la van a escuchar, personas que tal vez, aunque te conozcan, de repente tal vez algo que escucharon aquí, dirán, oye, yo no conocía esa parte, no conocía esta situación de Cecilia, ¿no? Y bueno, pues es también un pequeño homenaje a tus 15 años de trayectoria, de estar practicando la psicología y esperemos que la charla también te haya sido útil a ti, ¿no? Que de repente hayas conectado con algunas cosas en tu interior, ¿no? Y que sea el principio también de otras cosas más. Te agradezco mucho, Cecilia. Espero que no sea la última, pues espero que sigamos charlando. Por ahí tenemos algunos proyectos en puerta juntos. Espero poder volver a verte, poder seguir compartiendo. ¿Algo más que quieras, con lo que quieras cerrar, Cecilia? Pues en primera, agradecerte muchísimo a ti, ¿no? Por haberme tomado en cuenta y aparte es así un enorme placer el poder estar conversando aquí contigo. Yo creo que nos podríamos llevar horas platicando y Así. aparte es como bien bonito recordar cosas que sucedieron a partir de que decidí yo ser psicóloga y pues bueno, ojalá que el público que vea tu trabajo pues también le inspire muchísimo, ¿no? Toda esta habilidad también, la cuestión de la locución y todo esto que tú manejas, yo creo que también va a ser muy inspirador, no nada más para psicólogos y psicólogas, sino para más gente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Enrique, y pues bueno, nos seguimos viendo por acá. Claro que sí. Bueno, pues cuídense mucho, que esté muy bien. No se olviden seguir el canal, dejar su comentario, por favor, para que también Cecilia los pueda ir leyendo, y sobre todo si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, ¿dónde te podemos encontrar, Cecilia? Cuéntanos, platícanos de tus redes sociales, Claro que sí, bueno, tu celular. en redes sociales salgo como Ceci Luz de Luna. Mi número de celular es 951-458-9361. Yo estoy ubicada en la colonia Reforma, en la calle Sauces, número 125. Y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Repite- Cualquier cosa, y está mi número de celular. Repítenos tu número de celular porque parece que se entrecortó en esa partecita, por favor. Claro que sí, es 951-458-9361. Perfecto. Atención personal o en línea solamente, ahorita. Estoy dando personal presencial miércoles y jueves y los demás días en línea. Eh, por ahí me platicabas, dentro de las charlas que tenemos, que tienes un proyecto de acercamiento a algunas personas por la ansiedad que se genera en esto del COVID y todo. Sí, precisamente ahorita estoy atendiendo como en un servicio social como tal, a familias que han sido perjudicadas en la cuestión del COVID, sobre todo familias que han perdido seres queridos. Entonces, yo estoy atendiendo a estas familias de manera gratuita totalmente, en línea, ¿no? Es como la forma en la que yo los estoy atendiendo. Entonces, de repente, si ustedes conocen, saben, o su propia familia ha perdido un ser querido, o familias donde por completo han sido perjudicados como por esta situación de salud, con gusto pueden contactar y podemos empezar a trabajar, ¿no? A distancia. ¿Cómo te Entonces, pueden esto es abordar en como para esta? que pasen la voz. Perdón, no te escuché. ¿Cómo te pueden abordar en esto? Porque también yo he conocido muchas personas que de repente les da como un poquito de pena esta parte, ¿no? De decir, oiga, psicóloga, escuché que Uh-huh. usted está atendiendo gratuitamente a las personas, o cómo le entro, ¿no? Porque a veces Claro. hay personas que les da pena. ¿Cómo puedo yo llamarte y decir que tengo una situación que está relacionada con el COVID, pero que escuché que tienes un proyecto que es atención gratuita y ahorita pues tal vez mi Uh-huh. economía no está para pagar esta parte? Entonces, ¿cómo entro en esa conversación por el teléfono contigo? Claro, mira, generalmente me están refiriendo, a las familias, por ejemplo, algunos que trabajan en servicios de salud,
puede ser de que lo contacte la enfermera, el médico, o si hay alguien que esté escuchando también esta charla que estamos teniendo, pueden contactarse conmigo, ya sea con un mensajito de WhatsApp, decirme, ¿sabes qué? Pues me enteré, Cecilia, que estás dando un servicio a la comunidad con familias que han perdido seres queridos, o sabes que nuestra familia en estos momentos está contagiada, ¿no? El requisito que yo pido de alguna manera es que hayan sido como perjudicados en la cuestión de salud, ¿no? Obviamente porque yo estoy atendiendo estos casos en línea totalmente, en sesión de Zoom o videollamada de WhatsApp, ¿sale? Entonces pueden abordarme ya sea con un mensajito de WhatsApp o por llamada y entonces concretamos las fechas, checamos lo de los horarios. En estos casos yo estoy atendiendo o muy temprano o muy tarde, ya sea en la mañana o en la noche, que es el tiempo que yo tengo destinado para este servicio, y lo pueden comentar, ¿no? Que bueno, se enteraron de este servicio que se está dando a la comunidad, ¿no? Por dos situaciones. Una, porque la cuestión de economía, pues obviamente sabemos que las familias que han gastado para un enfermo de COVID están muy desgastadas económicamente. Y la otra situación es que no pueden salir de casa, ¿no? Es de alguna manera cuidarse ellos y también cuidarme yo, ¿no? En la Así cuestión es. de salud. Entonces, me pueden contactar con toda confianza, ¿no? Igual, de repente, enfermeras, médicos o psicólogos que alguien llegue a ver esta charla, pues también me pueden contactar con estas familias, ¿no? Con toda confianza y pues ahí vamos a estar haciendo esta labor en esta temporada. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias, Cecilia, nuevamente, y pues nos vemos en una próxima entrevista. Cuídate mucho, que estés muy bien. Se está cortando. Ya nos estábamos despidiendo en la última parte, creo que justo ahí se cortó. ¿Ahí me escuchas mejor? Se cortó un poquito, Quique. ¿Ahí ya me escuchas un poquito mejor? Ya, ahí ya te escucho, Quique. Te decía que ya nos estábamos despidiendo, ¿no? Te estaba agradeciendo. Qué bueno que nos falló casi al final porque toda la charla fluyó muy bien, que quedó grabado muy bien. Te decía muchísimas gracias y espero que nos veamos en una próxima charla. Cuídate mucho y que descanses. Claro que sí, Quique. Un beso y un abrazo para todos. Gracias.